Así que damos la bienvenida a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga, bienvenidos a quienes están con nosotros en el Facebook, en el YouTube. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este tema pueda ser de bendición. Comentarles que estas tres temáticas que hemos tenido estos últimos jueves, ¿no es cierto? Las he obtenido de un manual didáctico para la escuela para padres. Es un manual muy enriquecedor, hay muchas temáticas allí que se trabajan en este manual y yo me preocupé en enfocarme, ¿no es cierto?, en lo que es el fracaso escolar. Cómo nosotros como padres, ¿no es cierto?, como tutores, como responsables de nuestros estudiantes, podemos combatir el fracaso escolar. Así que vamos a ver que el día de hoy, ¿no es cierto?, vamos a dar los tips en relación a la concentración y memoria y vamos a darles algunas técnicas de estudio para poder, ¿no es cierto?, enriquecer el proceso escolar. Si usted tiene hijos, adolescentes y todavía no están durmiendo, invítelos a participar. Voy a hacer algo muy práctico, ¿no es cierto? Si quiere tomar nota puede hacerlo, pero en realidad lo que más necesito es que estén atentos, puedan observar las imágenes porque lo vamos a ir avanzando, ¿no es cierto?, de tal manera que ustedes puedan aprender cómo mejorar la concentración, cómo mejorar la memoria y puedan adquirir tres técnicas que voy a compartir con ustedes y 6 reglas básicas, ¿no es cierto?, en relación al proceso de aprendizaje, al proceso de estudio. Ahora, en primer lugar necesitamos reconocer cómo darnos cuenta, ¿no es cierto?, si mi hijo sabe o no sabe estudiar. En ocasiones nosotros creemos que sí saben, pero a lo mejor no nos estamos dando cuenta de alguna dificultad que pueda estar enfrentando. Entonces, es importante que yo me siente a conversar con él, que yo vea cómo está estudiando, ¿no es cierto? Y tengo que saber si estudia comprendiendo lo que está estudiando y no memorizando. Justamente la semana pasada me tocó que conversando con nuestra hija, ¿no es cierto?, en uno de los trayectos que hacemos de colegio a casa, ella me decía, es que tengo muy mala memoria. Y muchos chicos creen que necesitan memorizarlo todo y entonces incluso se estresan. Y no se trata de memorizar el contenido, se trata de comprenderlo. Lógicamente hay fórmulas en matemática, en física, en química incluso, ¿no es cierto?, que sí requieren de una memoria, pero por ejemplo, el poder incluso comprender la tabla periódica de química requiere de una comprensión, no solamente de una memorización, ¿ya? Ahora, también es importante darnos cuenta si es que el estudiante descubre problemas, si es que busca las soluciones y comprueba, ¿no es cierto?, los resultados que le están dando en relación a esas problemáticas que está encontrando. También es importante saber si es que descubre lo esencial de lo que está estudiando. A veces a los chicos les cuesta mucho lograr encontrar una idea principal, una idea esencial, ¿no es cierto?, sino que se lo van muy a lo general. Y es importante descubrir, ¿no es cierto?, lo esencial y ser capaces de expresarlo, ¿sí? También hay que analizar si es que el estudiante planifica el estudio y se autoevalúa, es decir, si están, ¿no es cierto?, planificándose en qué días va a estudiar. La semana pasada hablábamos sobre los horarios, los lugares, ¿no es cierto?, apropiados para el estudio y es importante esta planificación. Y además, si es que se está autoevaluando con los mismos contenidos y también con la forma en la que está, ¿no es cierto?, utilizando las técnicas de estudio, si es que las está utilizando o no, si es que conoce o no conoce, y cómo van sus notas, ¿no es cierto? Si es que está haciendo una autoevaluación de decir, ah, miren, mis notas están aquí, yo quisiera más, o está bien, estoy conforme, ¿no es cierto? O qué me faltó para poder subir. También es importante saber si estudia de forma independiente o si requiere de alguien constantemente que lo apoye, ya sea usted o algún amigo, o a lo mejor requiere constantemente de un profesor que esté reforzando. Entonces, también es importante saber, ¿ya? Y el uso correcto de técnicas de estudio. Como les decía, vamos a ver 3 el día de hoy, vamos a ver 6 reglas básicas del estudio y es importante, ¿no es cierto?, saber si es que ellos usan correctamente las técnicas. A veces los chicos no tienen técnica de estudio, ellos simplemente estudian como se les ocurre que pueden estudiar, ¿no es cierto? Que generalmente es leer el libro. Y no necesariamente esto es así. A veces algunos repiten pensando en que lo tienen que memorizar. Por eso es importante saber si es que ellos están usando correctamente las técnicas de estudio. Ahora, ¿qué es la atención? Es importante que nosotros podamos reconocer que la atención es la facultad de dirigir nuestra percepción hacia un punto de interés. En este momento es posible que muchos de ustedes me estén prestando atención, que si yo, por ejemplo, hago sonar una alarma, la atención, ¿no es cierto?, se fija inmediatamente a ese punto de interés porque escuché una alarma. O, por ejemplo, si es que el niño está llorando, ¿no es cierto?, yo apunto la atención allí. Y otra cosa es la concentración, que es cuando la atención
ya la mantenemos, ¿no es cierto? Tanto física, en la observación, como mentalmente también, ¿no es cierto? Por un largo rato, el tiempo que sea necesario. Y sobre ese punto de interés, ¿no es cierto?, sobre el cual está puesta la atención. Es importante reconocer que el tiempo de atención en cada persona, de concentración en cada persona puede variar. Nosotros calculamos más o menos un minuto por año de la persona, ¿no es cierto? Entonces, en los niños de un año la atención es de un minuto, por eso que las instrucciones son muy cortas, ¿no es cierto? Y no los mandamos todavía al colegio, ¿verdad? A los 6 años, recién un niño tiene 6 minutos de atención. Es decir, que en una clase se pierde mucho. Por eso que es importante lograr ampliar estos periodos atencionales y de concentración, enseñarles a los niños cómo deben concentrarse en la clase, porque en el minuto 7 los niños de primero básico ya se perdieron. Entonces, es importante poder trabajar en la atención y concentración. Existe un trastorno que es el trastorno de déficit atencional, donde a la persona le cuesta lograr fijar la atención, le cuesta mantener la concentración. Entonces, también es importante que nosotros podamos utilizar estas técnicas que hoy yo les voy a dar para poder ampliar estos periodos atencionales, para poder lograr una mayor concentración y de esta manera lograr el aprendizaje. La atención y la concentración no son el aprendizaje en sí, son aquellos canales que a mí me permiten lograr el aprendizaje. ¿Ok? Ahora, ¿qué ejercicios podemos hacer en cuanto a la atención? Miren, está el tachado de letras. Es muy bueno que ustedes puedan utilizar revistas, diarios, no importa que sean pasados, no importa de cuándo sean, ni siquiera importa el contenido, porque en realidad no necesitamos que el niño lea, necesitamos que el niño tache letras, ¿no es cierto? Entonces usted le pasa ahí, yo les puse ahí en la diapositiva las E, ¿no es cierto? Partimos con una letra, la mayor velocidad posible, ¿no es cierto? Entonces cosa de que el niño va viendo con atención, ¿no es cierto? Y la concentración es porque se tiene que mantener hasta que termine el texto. Entonces, partimos de un texto pequeño y luego pasamos a un texto más grande. Al adquirir la práctica pueden aumentar 2 letras, 3 letras, ¿no es cierto? Pueden ser las vocales, pueden ser, si es que ustedes están enseñando las vocales a los niños, entonces partimos con la A, después partimos con la E, ¿no es cierto? Terminamos las vocales y vamos. Cuando son pequeñitos está la M, la P, la S, ¿no es cierto? Entonces así vamos reforzando. Si los chicos ya son grandes, puede ser cualquier letra, ¿verdad? Para que a lo mejor sea un poquito más difícil encontrar tal vez la Z, ¿no es cierto? Hay que concentrarse más. Y ahí nosotros vamos jugando con este ejercicio de tachado de letras. Existe un test, que es el test de Toulouse, ¿ya? Este test consiste en que usted tiene que encontrar las imágenes que se observan arriba. Son 3 imágenes, un cuadradito con una rayita para abajo, uno para la derecha y uno en diagonal a la derecha hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes observan abajo hay muchos cuadraditos que tienen las rayitas para diferentes lados. Hay que tachar únicamente las que son iguales arriba. Este test nos permite a nosotros reconocer cómo está la atención de una persona. Entonces, si usted lo busca en internet, va a poder hacer este ejercicio no solamente para poder desarrollar la atención, sino también para conocer cómo está la atención y concentración de ese muchacho o incluso la de usted. ¿Sí? Test de Toulouse. Ahora, ¿qué otro ejercicio? Contar en sentido decreciente. Los invito, a ver, contemos. 100, 99, 98, 97, pero luego vamos dificultando un poquito, ¿no es cierto? De dos en dos. 100, 98, 96, 94. Lo podemos hacer de tres en tres, como está el ejemplo. 100, 97, 94, 91. Si ustedes se dan cuenta y lo hacen sin mirar, necesitan concentración, necesitan hacer, ¿no es cierto? Actualmente, nosotros vemos que poco se utiliza, ¿no es cierto?, la mente, porque todo es la calculadora. Todo es la calculadora. A mí me encanta ir a los almacenes donde hay personas adultas mayores y todos los cálculos hacen mentales. Es tan lindo y no se equivocan. Y a veces las personas desconfían, entonces lo hacen con la calculadora pensando que lo van a hacer más rápido y muchas veces terminan en el mismo tiempo y el resultado es el mismo. ¿Por qué? Porque han desarrollado esa habilidad mental. Y con el celular que tiene tantas habilidades, tantas capacidades, de hecho yo, por ejemplo, siempre he tenido problemas para calcular la edad cronológica de la persona de acuerdo a la fecha de nacimiento. Entonces, encontré en internet que uno pone cálculo de la edad cronológica y uno pone ahí los datos y no tiene nada que pensar, aparece allí.
Yo no sé si ustedes recuerdan la regla de tres. No sé si recuerdan cuál va en cada lugar, pero en internet hay una página, ustedes ponen cálculo de la regla de tres y ahí ustedes solamente ponen los datos que tienen y les saca el porcentaje que ustedes quieran, ¿no es cierto? O el valor que ustedes quieran. Entonces, claro, es una herramienta útil, pero está afectando nuestro cerebro porque no nos está permitiendo desarrollar estas habilidades, ¿ya? Así que los invito a hacer este tipo de ejercicios. Si es que están esperando en la micro, si es que tienen que ir a hacer una fila, háganlo y desarrollen esto como un juego con sus hijos. Y a ver quién se equivoca, porque si lo vamos a dejar sin darnos cuenta si se está equivocando o no, entonces no nos va a servir de nada. Hay otro, que es este, los signos y letras. A veces nosotros no sabemos en qué entretener a los niños cuando salimos a hacer algún trámite y este tipo de actividades nos pueden servir para mantenerlos entretenidos. Miren, ahí ustedes pueden observar que hay diferentes símbolos, ¿no es cierto? Hay un más, hay una X, hay un slash para la derecha y un slash para la izquierda, un círculo y una C, ¿no es cierto? Entonces, con la mayor rapidez posible se deben colocar los signos del recuadro en cada casilla, respetando siempre el orden en el que estén. Si ustedes se dan cuenta, hay muchos más casillas, ¿no es cierto? Entonces hay que respetar y hay que ir copiando y hay que ir haciendo de tal manera que la mente, ¿no es cierto?, esté concentrada, esté fijándose y después hay que revisar, ¿no es cierto? Si es que se alteró alguno, si es que se comenzó de nuevo de la forma correcta, siempre de izquierda a derecha. También me pasa mucho actualmente que los niños no están siguiendo un orden. Empiezan por donde sea. Hay que enseñarles a los niños a empezar de arriba a la izquierda, ¿no es cierto? Y de izquierda a derecha. También son cosas que para nosotros tal vez son obvias, pero a nosotros en algún momento nos las enseñaron y hay que enseñárselas a nuestros hijos, ¿ok? Miren, aquí hay otro ejemplo. Intenten hacerlo solo con la vista y en el menor tiempo posible busquen la sucesión del alfabeto. Aquí está, desde la A hasta la Z. La única que no aparece es la W. Pero si ustedes buscan, ¿no es cierto? Lo van haciendo. Traten de hacerlo, traten de seguirlo. La A, la B, la C, no sé si ya la encontraron, ¿no es cierto? Pero ahí yo con el mouse les voy a ayudar. A, B, C, D, bajamos a la E, la F, ¿no es cierto? La G, y así, de esta manera, con este tipo de ejercicios, vamos logrando una concentración y luego nos vamos al revés, de la Z a la A, ¿sí? Otro ejercicio es formar las figuras que se encuentran al lado izquierdo, ¿no es cierto? Si nosotros dividimos la diapositiva que yo tengo allí, tenemos el lado derecho y el lado izquierdo. En la imagen derecha hay unos símbolos, ¿no es cierto? Al lado izquierdo de estos símbolos está una figura. Hay tres filas, hay tres figuras, una en cada fila, y al lado derecho hay cuatro figuras. Con dos de ellas podemos armar la figura, ¿no es cierto? Entonces hay que encontrar cuál de esas dos figuras de la derecha arman la figura de la izquierda. A ver, traten de darse cuenta. Este no está tan complejo, pero en la medida en la que ustedes pueden buscar, ¿no es cierto? En internet este tipo de ejercicios pueden ir buscando también mayor dificultad. Puede ser cansador. ¿Por qué? Porque justamente, ¿no es cierto?, estamos haciendo trabajar a nuestra mente y a veces no tenemos esa capacidad de concentración, pero en la medida en la que más hagamos este tipo de ejercicios, más vamos a favorecer la concentración. Nuestros hijos necesitan estar concentrados en ocasiones 45 minutos, una hora y media al profesor que está dando una explicación. Y si nosotros nos damos cuenta que la atención de nuestros hijos es un minuto por edad, por año, ¿no es cierto? Vemos que están en contra. Entonces necesitamos hacer este tipo de trabajo para que ellos puedan ampliar estos periodos atencionales. Ahora, ¿qué pasa con la memoria? Lo mismo, yo no sé si ustedes se saben los números de teléfonos de sus hijos. Yo recuerdo que antes no sabíamos el número de teléfono de todo, el número de teléfono del trabajo de la mamá, el colegio, los compañeros, ¿no es cierto? Los tíos, mi teléfono. Pero actualmente el uso del celular ha hecho que no utilicemos la memoria. Todo lo tenemos aquí, buscamos el contacto, pasamos el contacto, nunca lo tenemos que escribir. Me pasa mucho que los chicos se aprenden el root muy grandes, no se saben su root. De hecho, incluso los chiquititos a veces no saben su dirección porque no hay, ¿no es cierto?, estabilidad de memoria. Ahora, ¿qué es la memoria? Es la facultad de reproducir datos, información y experiencias que hemos ido almacenando a través de la percepción, a través de la atención. Entonces, yo logro la atención, me fijo en un punto.
logro la concentración, me mantengo en ese punto, pero ahora yo necesito, ¿no es cierto?, almacenar esa información, de tal manera que en algún momento yo pueda reproducir eso. Entonces es importante que yo pueda trabajar en mi memoria. Puede ser considerada, ¿no es cierto?, dice, por tanto, como un almacén donde guardamos de forma inteligente lo recogido por nuestra percepción. Entonces, es importante que nosotros trabajemos con la memoria, porque si estamos hablando de que un muchacho tiene que estudiar un texto, tiene que leerlo, tiene que almacenar esa información. Si no la almacena, no le va a servir para rendir una buena evaluación. Entonces, es importante la memoria. Considera, para desarrollar la memoria es imprescindible captar el significado de las palabras, de los conceptos que hay en el texto, de las ideas básicas de un tema, pensar en imágenes, es decir, visualizar lo que se está leyendo. Yo les digo a los niños, cuando tú leas, imagínate lo que estás leyendo, porque así después uno se va a acordar, ¿no es cierto? Y además activar la mente mediante preguntas sobre los contenidos, ¿no es cierto? Vamos a ver más adelante a profundidad, pero preguntas como quién, cómo, cuándo, dónde, ¿no es cierto? Son las que a mí me van a ayudar a almacenar esos datos, esa información. Ahora, existe un método que es el método de la clasificación, donde, por ejemplo, yo necesito memorizar todas estas palabras que se encuentran en el cuadro A. Estas palabras aquí tienen una distribución anárquica y si yo las leo, playa, alicates, bañador, auriculares, video, tintero, verano, y yo las tengo que memorizar, el método de la clasificación me propone que si yo hago una distribución ordenada de estas palabras, me va a favorecer a la memoria. Entonces, yo las agrupo por temas. El bañador, la playa, el verano y la aleta tienen relación unas con otras, ¿no es cierto? Lo mismo el micrófono, el televisor, el video y el magnetófono, los auriculares incluso. Lo mismo el libro, el cuaderno, el bolígrafo, la pluma, el tintero. Entonces, si nosotros hacemos una distribución ordenada, clasificamos lo que tenemos que memorizar, va a ser más fácil porque esa información la vamos a poder almacenar por más tiempo y luego vamos a poder reproducirla incluso con más facilidad. Ahora, otra técnica para poder lograr ampliar la memoria, ¿no es cierto? O lograr una memoria, es pensar con imágenes. Por ejemplo, si un niño tiene que estudiar el tema de la evaporación, es más fácil que piense en una olla que está caliente y que se está evaporando el agua, ¿no es cierto? Porque tiene esa imagen en su mente. Además, esto le permite, ¿no es cierto?, reconocer cuando vea nuevamente una olla hirviendo, se va a acordar que eso que le está pasando al agua se llama evaporación, ¿sí? Las imágenes nos ayudan con la memoria. Ahora, activar la mente mediante preguntas sobre los contenidos también es una buena estrategia. Es decir, explicar lo mismo pero en una pregunta. ¿El agua de la olla se evapora porque el fuego calienta el agua y hace que cambie de estado? Entonces, si ustedes se dan cuenta, dentro de la misma pregunta está todo el contenido que yo tengo que aprender. Por lo tanto, la respuesta sí, el agua de la olla se evapora porque el fuego está calentando el agua y eso hace que cambie de estado. ¿Qué logramos? Que el niño entienda el proceso de la evaporación. ¿Sí? Entonces utilizamos imágenes, utilizamos, ¿no es cierto?, preguntas y en el caso de la clasificación, ¿no es cierto?, del orden, por ejemplo, si tenemos los diferentes elementos que están dentro del proceso de cambio de estado del agua, nosotros podemos también utilizar, ¿no es cierto?, esta clasificación ordenada para poder recordar cuál es el tema de la condensación, el tema de la evaporación, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el niño pueda ir asociando en su mente y logre memorizar lo que tiene que memorizar, logre aprender porque lo está comprendiendo. Ahora, también está la técnica de la historieta. Por ejemplo, un niño tiene que aprenderse de memoria esas palabras: río, montaña, coche, cometa, mundo, sueño, publicación, novela, alumno. Es más fácil si el niño lo memoriza a través de una historieta. Un alumno tenía que hacer una publicación. El día anterior tuvo un sueño mientras su mamá veía la novela y su hermana jugaba con un cometa. Soñó que iba en coche por el mundo sobre una montaña y se encontraba con un río. Si él hace esta historieta, si usted elabora esta historieta con estas palabras, yo le aseguro que en la prueba se va a acordar, si no es de todas las palabras, de la mayoría.
¿no es cierto? Porque hay una forma en la que esa información se está almacenando en el cerebro y cuando la tiene que expresar, la va a asociar inmediatamente a la historia, ¿sí? Ahora, otra forma, otra técnica, ¿no es cierto?, para lograr memorizar es la observación con fijeza. ¿Y en qué consiste? En hacer una observación detallada y en profundidad de un elemento y su fijación en la memoria gracias a la concentración exhaustiva y con la ayuda de la práctica. En la medida en la que más lo hagamos, más nos va a servir. Por ejemplo, observar un paisaje, un dibujo, una habitación, una persona y después intentar recordar hasta el más pequeño detalle de ella. Por ejemplo, miren esa imagen. Traten de observar todos los detalles que ustedes ven. Ahora, una forma en la que a ustedes les va a ayudar es ir de manera ordenada. Miren todo lo que ustedes observan allí. Traten de captar todos los detalles. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Ahora, traten de describir el lugar de la imagen. ¿Qué había? Habían nubes, había un lago, habían flores, habían piedras, habían montañas verdes, había pasto, y de esta manera yo estoy trabajando mi memoria, ¿no es cierto? Ahora, yo después puedo volver y decir, ay, me faltó el arbusto, me faltaron esas hojas, ¿no es cierto? O si había un árbol o la cantidad de nubes, incluso yo puedo ir a detalle. Este tipo de ejercicios yo los puedo hacer con mis hijos. Yo los puedo hacer en la medida en la que voy andando en el camino, ¿no es cierto? Que fijen la mirada en algo, incluso en los letreros de la micro, por ejemplo. Nos puede servir si es que vamos al supermercado. Y de esa manera, con esta observación, con fijeza, ellos van desarrollando la memoria. Así que es importante que lo podamos hacer. Vamos a adentrarnos en el tema del estudio específico, ¿sí? Vamos con las reglas básicas del estudio. El primero es regla básica, fundamental, entender lo que estudia. Y esto lo podemos desarrollar a partir de preguntas. ¿Qué estoy estudiando? ¿De qué se trata el tema? ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde se ocurre este lugar? ¿No es cierto? Entiendo el ejercicio que tengo que hacer. Cuando es suma, tengo que sumar. Cuando es resta, le tengo que quitar. Cuando es multiplicación, ¿no es cierto? Se aumenta. Cuando es división, tengo que repartir en partes igual. Tengo que entender lo que estoy estudiando. Es básico del estudio, porque si no lo está entendiendo, no lo va a aprender. A veces me pasa que los niños están estudiando. Oye, ¿de qué está? No sé, pero ¿de qué estás estudiando? Ay, no sé. No sé, y no saben decirlo, ¿no es cierto? Entonces, ellos tienen que entender lo que están estudiando. Otra regla básica es el subrayado del texto. A veces nosotros creemos que es algo opcional, pero no es opcional, es una regla básica. ¿Por qué? Porque nos permite encontrar palabras que son claves. El uso de dos o tres colores distintos también va a llamar la atención sobre el texto. Pero es importante aprender a subrayar, porque a veces los profesores dicen, ya, subrayen la idea principal, y los niños subrayan todo. Y no se trata de eso, se trata de subrayar las palabras clave, las ideas, ¿no es cierto?, principales. Entonces, es importante el subrayado. Además, cuando permite la reobservación o la relectura, ya la persona, como tiene resaltada esa palabra, ¿no es cierto?, se logra captar mejor en el cerebro. ¿Ok? También están el uso de los esquemas. Pueden ser mapas conceptuales, pueden ser un esquema como este, ¿no es cierto? Pueden ser diagramas, pueden ser tablas, pueden ser cualquier forma en la que yo explique el contenido de un texto, ¿no es cierto? El que ha sido subrayado anteriormente, en, por así decirlo, dibujos, ¿sí? Que una palabra me lleve a la otra. ¿De dónde voy a sacar las palabras? De las palabras subrayadas del texto que leí. ¿No es cierto? Entonces, es importante que yo pueda utilizar los esquemas. ¿Para qué? Para que yo pueda obtener las ideas principales, porque si no me voy a la generalidad. ¿Ya? Ahora, otra técnica es el resumen. Y actualmente yo veo que les cuesta resumir mucho a los chicos. Cuando uno les pregunta, ¿cómo te fue? Lo comentan todo. O hay chicos que lo resumen en un bien, pero al final no dicen nada tampoco, ¿no es cierto? Entonces, el resumen como tenemos ahí en la imagen en la diapositiva es de un texto grande, obtenemos un texto chico, así de simple, ¿no es cierto? Donde está la idea principal. Pero esto hay que enseñarlo.
y tenemos que practicarlo. Y nosotros también tenemos que hacerlo. A veces nosotros queremos contar todo y a lo mejor nosotros no estamos resumiendo. ¿Ya? Es importante enseñar a que los chicos puedan resumir. También es importante estudiar para los exámenes. Ahora, yo la semana pasada les decía que es importante desarrollar el hábito de estudio. El hábito de estudio a mí me permite que yo organice mi tiempo de tal manera que yo estudie todos los días una cantidad de tiempo, a la misma hora y de manera organizada. Una materia primero, otra la otra, puedo organizarme por días, puedo organizarme para estudiar todas las materias o de a 2 materias por día, ¿no es cierto? Pero además de ese hábito de estudio en el cual yo estudio siempre y de manera regular, es importante estudiar para el examen que yo tengo, ¿no es cierto? Es que nuestros hijos se preparen para su examen. Por otro lado, tampoco es bueno que solo estudien para el examen, porque eso significa que no están aprendiendo, no están comprendiendo, están memorizando porque tienen que dar un examen. ¿Ya? Entonces, es importante que se preparen, que sepan cuándo tienen examen y que además del hábito de estudio donde han venido repasando todo el tiempo, se preparen para esa evaluación. ¿Ya? Incluso es importante que los chicos aprendan los diferentes tipos de respuestas que tienen que dar. A veces hay exámenes con alternativas, donde ellos tienen que elegir la alternativa correcta. Y a veces hay chicos que tienen dificultades para eso. Hay algunas preguntas que requieren de un desarrollo en la respuesta, donde expliquen por qué están poniendo esa respuesta. Hay otras que requieren que sean más cortas, hay otras que necesitan poner solamente la palabra, ¿no es cierto? Entonces, es importante que los niños aprendan a responder diferentes tipos de exámenes. También otra regla básica del estudio es buscar y usar material de consulta. Ojalá nuestros niños recurran a libros, recurran a enciclopedias. Y bueno, tal vez van a recurrir al celular, pero cuiden las páginas, cuiden a dónde ellos están recurriendo, porque mucha información de Internet no es la correcta, no es de la fuente correcta. Existen fuentes, ¿no es cierto?, que están validadas, que son enciclopedias, ¿no es cierto?, que son, por ejemplo, está el Google, que es el Google escolar, donde hay respuestas específicas, ¿no es cierto?, que a los niños les permite encontrar no cosas que no son correctas, sino realmente lo que es. Y es importante que los niños lean, investiguen, ¿no es cierto? Y no solamente con el material que ellos se quedan. De todas maneras, es súper bueno invertir en libros, ¿ya? Si usted ve que está estudiando acerca del clima, entonces vaya, invierta con libros para que los chicos lean, para que los chicos busquen, ¿no es cierto? Y se despeguen también un poquito de la tecnología. Ahora, quiero compartir con ustedes 3 técnicas de estudio que plantea este manual, ¿no es cierto?, didáctico para escuela para padres. Y el primero tiene 4 pasos, ¿ya? 1, lectura general del tema, ¿no es cierto? Yo leo de manera general todo el tema, ¿sí? Luego de leer, vuelvo a leer el tema, ¿sí? Porque hice una lectura general. Vuelvo a leer el tema, esta vez resaltando, haciendo el esquema, ¿no es cierto? Porque ya es una lectura a fondo. Luego repaso con preguntas, ¿no es cierto? Cuando ocurrió esto, quizá incluso me pueda hacer como un test, ¿no es cierto? Una evaluación con las preguntas que me puedo hacer del tema, ¿no es cierto? Repaso con estas preguntas. Y finalmente vuelvo a la lectura con un repaso general, ¿sí? Lo reviso bien, todo bien. Si ustedes se dan cuenta, esto toma tiempo. A veces los chicos quieren estudiar en 20 minutos, en 30 minutos y los contenidos son largos. Entonces, es importante el hábito de estudio porque el hábito de estudio va a permitir que el niño tenga este tiempo para hacer todos estos pasos. Está la segunda técnica, ¿no es cierto?, que es explorar, ¿no es cierto?, revisar así como una lectura rápida, ver de qué se trata, hacer como una pasada rápida, ¿no es cierto?, utilizar las preguntas como quién, dónde, cuándo, para poder responder, ¿no es cierto?, con el texto, hacer una relectura. Luego revisar, ¿no es cierto?, si es que las preguntas están acordes, las respuestas están correctas y finalmente hacer un repaso. Yo vuelvo a tomar una lectura. Es similar a la anterior, ¿ya? Eh, y está la tercera técnica que tiene 3 momentos, ¿ya? En estos 3 momentos nosotros podemos ver de manera
es como más fácil este tipo de técnica, es quizá más rápido, pero tiene, ¿no es cierto?, también su profundidad, porque la lectura de asociación no es una lectura general. Es una lectura donde yo voy justamente asociando una temática con otra dentro de la lectura que yo estoy realizando. Entonces, requiere de concentración, requiere de atención y de esta capacidad de asociación, ¿no es cierto? O sea, yo voy leyendo y voy relacionando un párrafo con otro párrafo, ¿no es cierto? Ahora, el segundo momento es el que yo elaboro un esquema de memoria. O sea, ya leí, ya hice la asociación y luego tomo una hoja, alejo el texto, tomo una hoja y todo lo que me acuerdo lo expongo en un esquema. Y el tercer momento es comparar este esquema con el texto que yo leí para ver si es que hay algún error, si es que hay algo que yo debo corregir. ¿No es cierto? Va a ser importante. Ahora, ¿de qué se trata de esto? De que ustedes ayuden a sus hijos, les enseñen estas técnicas y ayuden a que sus hijos puedan encontrar la técnica que más les acomode. ¿Sí? A lo mejor a alguno le gustará una por sobre la otra, a lo mejor a alguno, ¿no es cierto?, le será más fácil una sobre la otra, pero es importante que ellos elijan qué técnica usar y la utilicen en los diferentes contenidos, en las diferentes materias, en las diferentes asignaturas que ellos llevan. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los problemas comunes que se presentan y que pueden apuntar a un fracaso escolar? Es la hiperactividad, ¿ya? Y lamentablemente la hiperactividad ahora está provocada por el uso de la tecnología y está provocada también por la alimentación. Entonces hay que cuidar eso. Entonces hay que identificar. El tema de la hiperactividad no es el niño malcriado que no se queda quieto. Es un niño que realmente no puede controlar el movimiento porque es hiperactivo y requiere moverse, requiere de estar en movimiento. ¿Ya? Entonces ahí también hay que tener cuidado porque a veces hay niños que requieren de una atención especializada. El trastorno de déficit atencional, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el problema de la atención, en ocasiones está combinado con la hiperactividad. Entonces, imagínense, o sea, sobre que le cuesta concentrarse, más encima necesita estarse moviendo todo el tiempo. Entonces, lógicamente es un problema. También hay problemas de memoria, ¿no es cierto? Hay dificultades de concentración, pueden haber dificultades en la lectura donde no hay una velocidad, donde no hay una comprensión, donde, ¿no es cierto?, no hay un conocimiento de las palabras, donde hay una lectura que se entorpece porque a lo mejor no estoy leyendo bien, puede haber un problema de visión también, ¿no es cierto?, que afecte la lectura, puede haber un problema de dislexia donde las letras se invierten, ¿verdad? Puede haber dificultades en la ortografía y eso también va a afectar para estudiar, entonces es importante que yo pueda identificar esa dificultad en la ortografía. La buena lectura favorece a la buena ortografía. Entonces, si usted ve que su hijo está leyendo, pero su ortografía está mal, algo está pasando. ¿Sí? También problemas de colaboración, en el sentido de cumplir con la responsabilidad de estudiar, de cumplir, ¿no es cierto?, con los horarios que se han asignado. Dificultades de comprensión, a lo mejor el niño lee y después se da cuenta que no ha comprendido nada y puede ser que, claro, ha estado concentrado aparentemente, porque no está obteniendo la información, no está almacenando la información. ¿Ya? Puede haber un rechazo a la escuela por diferentes razones, un compañero, un profesor, o porque realmente quedarse en la casa le significa más placer porque va a estar pegado al play, porque va a estar pegado al televisor, ¿no es cierto? O también puede ser otro problema que parece como que estudia, pero en realidad no está estudiando, ¿ya? A veces porque lo hacen intencionalmente. Me ha pasado que de repente los chicos están con un libro y tienen el celular entre medio del libro, entonces uno dice, oh, sí, está estudiando y los niños están jugando con el celular, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque a veces es intencional y a veces realmente él siente que está estudiando, pero no ha comprendido nada. Otro problema común es estudiar los últimos días, ¿no es cierto? Antes del examen, antes de que se termine el semestre, y eso no es adecuado. Y también otro problema común que sobre todo se está dando en este tiempo es la ansiedad ante los exámenes, porque los chicos están haciendo muchos cuadros de ansiedad en general y más frente a situaciones de estrés como lo es un examen, ¿no es cierto? Entonces, estos problemas hay que identificarlos, hay que ver qué está pasando con mi hijo. ¿Por qué? Porque se pueden solucionar. Yo ya les he brindado estrategias, les he brindado técnicas, ¿no es cierto?, para poder mejorar. Si ustedes, a pesar de que hacen esto, ven todavía dificultades, pueden recurrir a una educadora diferencial para que haga una evaluación, pueden recurrir
a una psicopedagoga. Aquí en Chile existen los programas de integración, la plataforma se está cerrando, ¿no es cierto? Entonces tienen que averiguar en el colegio donde están, tienen que avisar que hay estos problemas y si finalmente no logran entrar a un programa de integración, tranquilos, no se preocupen porque son cosas que se pueden trabajar en casa, son cosas que se pueden trabajar con una buena comunicación con la profesora, con el profesor, ¿sí? Así que si se detecta algún problema, lo correcto es atacarlo, ¿no es cierto? Salir, buscar una solución al problema, pedir ayuda si es que es necesario. Recuerda, y te lo digo por tercera vez en esta tercera parte, ¿no es cierto? Hay mucho por hacer. La responsabilidad recae no solo sobre tu hijo, sobre tu hija. Es un trabajo conjunto para poder combatir el fracaso escolar. ¿Quiénes son este equipo? Hijo, padres, colegio, profesores. Es fundamental que nosotros podamos hacer esta triangulación para poder permitir, ¿no es cierto?, que se evite un fracaso escolar. Y quiero compartir con ustedes, porque creo que a este versículo le viene muy bien. Mira lo que el Señor nos manda. Escucha lo que te mando, dice. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Estaré contigo en tus estudios. Estaré contigo con mamá, papá, que estás acompañando a tu hijo en este proceso. No temas, no desmayes, no bajes los brazos. A veces uno se cansa, ya no sé qué más decirle a este niño para que estudie, ¿no es cierto? Entonces, no, el Señor está contigo, pero esfuérzate. O sea, yo te estoy brindando este material para que tú lo utilices. ¿Requiere tiempo? Sí. Tiempo de sentarte con tu hijo, tiempo de enseñarle, tiempo que va a ser invertido y que te aseguro que va a ser de bendición, porque va a ser justamente un tiempo el que tú le vas a tener que dedicar hasta que tu hijo, tu hija logre autonomía. Si ellos aprenden estas técnicas, se van a ir como un tubo, como se dice, ¿no es cierto? Porque les va a poder ir bien y ellos se van a sentir satisfechos. El año pasado hicimos una charla acerca de la autoestima escolar y vimos cómo las malas calificaciones, vimos cómo el no poder comprender afecta la autoestima de nuestros niños. Entonces, es importante que podamos trabajar en ello. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.